Eduardo, una consulta. No sé si podrías dar una breve explicación quizás de lo que, bueno, qué tendríamos que hacer o qué procedimiento tomar eh, en el caso de que tengamos que hacer, bueno, si son dos trazos y el ángulo de deflexión es mayor a los 90 grados, sería prácticamente una... ¿Qué clase de curva tendríamos que tomar cuando el ángulo de deflexión es mayor a los 90 grados? Ya, pero en esa parte ya les dije la anterior, ¿no? Ya les di la pauta de que... estaba hablando con el micrófono apagado. Ya, esa parte de los ángulos de deflexión, ya les expliqué la anterior. Les dije que los ángulos de deflexión, si son menores a 90 grados, podían fácilmente ustedes diseñar una curva simple. Y si tienen un ángulo de deflexión que va a ser mayor a 90 grados, ya pueden diseñar ustedes una espiral de transición. Eso les dije cuando hicimos curvas simples, si no me equivoco. Y, brother, ¿podríamos hacer un ejercicio así con espiral de transición contigo o no? ¿Quieren hacer un ejercicio ahorita? Que no tengo ejercicios ahorita. Ahora voy a buscar exámenes pasados tal vez. Sí, hasta que esté buscando, tengo una pregunta para el replanteo, porque algunas curvas, por ejemplo, tengo una curva de 2 radios y sumando toda la curva son como 400 metros. Y para graficar 10 puntos, tomarnos 10 puntos para el replanteo estaría bien, pero sobrepasa la longitud de cuerda que el INGE recomienda en clase, que era 20 metros. Pero como es hoja carta, para que se note también nuestro replanteo, podríamos tomar eh, una longitud de curva un poco mayor, digamos, eh, como una longitud de cuerda como de 25, 27. ¿Es aceptable, Auxi? Sí, en este caso, mira, tienes dos curvas seguidas, ¿no? Me dices que son curvas de dos radios o inversa, no tomo tanto en cuenta eso. Sí, de Pero dos radios. son dos curvas de dos radios, ¿no? Donde cuando tú las sumes, ponte que tu longitud de curva uno va a ser 150 y la longitud de curva va a ser 250 de la curva 2. Entonces sumas esas dos curvas y tienes una longitud de 400 metros en curva, ¿no ve? Entonces, si haces cada 20 metros, que es justamente los límites que les da el INGE es de 5, 10 y 20. Pero estos valores de C, las constantes C en este caso, son justamente de acuerdo a la curva que tú tengas, es decir, a la longitud de curva que tú vayas a tener. En el caso de que hagas independientemente tu replanteo, o sea, tu diseño para cada una de las curvas, te saldría bien. Pero cuando ya las unes y tomas en cuenta que son dos curvas, entonces ya se va a sumar ambas longitudes de curvas se van a sumar, ¿no ve? Entonces ya tu diseño, tú puedes usar un valor de 30 o de 40 en este caso para reducir lo que va a ser tus cálculos del replanteo. Ya, sí, muchas gracias. Y para la espiral de transición, para el replanteo también, lo hacemos junto, es decir, en una hoja tamaño carta, toda la espiral como replanteo, ¿no? O lo hacemos separado, es decir, la longitud de espiral de entrada, ¿no? La longitud de curva y la longitud de espiral de salida, en hojas separadas o en una junta, En ¿no? una sola junta puedes hacerlo, no hay problema. Es porque tu longitud de curva normalmente, digo, tu longitud de la espiral va a ser entre 30, 35 a 40 lo mucho, ¿no ve? Ahí tendrías 80 metros y la curva intermedia podría ser de unos 50 metros, entonces tendrías algo de 130, 150 metros y que puedes hacerlo en una sola hoja. Oh, ya, muchas gracias, Auxi. Ya. No sé si ven este ejercicio. Diseñar una curva con espiral de transición debidamente planteada para los siguientes datos, ¿no? Nos da un azimut de entrada, azimut de salida, las coordenadas del PI, nos da la progresiva del PI, el radio de la curva central, ya nos da ese valor de la curva del medio, velocidad de 75 km por hora y un E máximo de 7%.
¿Quieren hacer ese? Voy a buscar formulario. Sí era este. ¿Estoy con micrófono prendido? Sí, estoy con micrófono. Ujú. La curva de transición. Todas las curvas que han ido diseñando, o sea, la curva simple, la curva de 2 radios, la inversa, la de 3 radios, son solamente diseños de curvas simples, ¿no? Donde se unen dependiendo al relieve que tienen ustedes en el terreno y de acuerdo a las curvas que ustedes se van a ir generando, ¿ya? En todo caso, para cualquier diseño, siempre es mejor una espiral de transición. ¿Por qué? Porque la curva simple, entras con un radio, sales con el mismo radio, ¿no? Y en esa situación se puede generar justamente el efecto que les ha mostrado el Inge en un video, ¿no? De las motos, no sé si estaban ustedes en clases. Entonces, cuando diseñan una curva simple, es más, ¿cuál es la palabra correcta? Eh, en una curva simple es más, puta, no encuentro la palabra correcta. En una curva simple, una curva inversa o de 2 radios, donde tu diseño sea como una curva simple y no consideres una espiral de transición, entonces esa entrada que tú tengas a la curva puede generarte ese golpecito que te desequilibra, ¿no? Y se ve, es mucho más notorio en las motos, ¿ya? En los autos no se siente mucho, pero en las motos es donde sí o sí te saca de la vía, como veían en los videos que les mostré el link. Hasta recién estoy llevando férreas, no sé si alguno ya ha pasado férreas, pero justamente me tocó exponer un tema donde había que desarrollar mucho lo que era el tema de peralte, los descarrilamientos, por qué se producen y demás. Entonces, es mucho mejor, hasta para una vía ferroviaria, en las curvas, diseñar una espiral de transición, ¿ya? Porque tu espiral de entrada y tu espiral de salida son justamente las que te hacen acoplar y adoptar bien el inicio de la curva que vas a tener, ¿ya? Ahora hagamos este ejercicio. Y aquí, carre. Burum, bum, bum, burum, bum, bum. Ya. Azimut de entrada 37 grados. Entonces siempre lo primero que se hacen es dibujarse. Yo voy a colocar acá mi eje de referencias. Es azimut. Sí, está bien. No. Ya. 37 grados más o menos está por ahí. Ya. Justamente aquí están los 37 grados. Aquí vamos a tener otro eje de referencias. No vaina este programa. Ya, digamos que está recto eso. Azimut de salida 143 grados, ¿no? Entonces 143 grados más o menos va a estar por aquí, ¿no? Entonces aquí vamos a tener mi salida, ¿no? Este programita me hace renegar a ratos. Ya.
Ya. Aquí es donde tengo que diseñar, tengo que encontrar justamente mi ángulo de deflexión. ¿Cómo calculo el ángulo de deflexión? Va a ser justamente la prolongación del primer azimut que tenemos, que era 37 grados. Tenemos acá, este angulito de acá es 37 grados. Este otro es 143. Entonces el ángulo de deflexión requerido, o el que yo tengo en este ejercicio, va a ser este de acá, ¿no? Que va a ser la resta justamente de estos dos ángulos. Es decir, acá yo voy a tener 143 grados menos 37. Para no usar calculadora voy a colocar 143 menos 37. 37 igual a 106 grados, ¿no? Entonces mi ángulo de deflexión va a ser igual a 106 grados. Lo remarcaré. Ya. Coordenadas, copiamos después la progresiva de la misma forma y tenemos un radio de la curva central, ¿no? Radio de mi curva simple yo voy a colocar 80 metros. Eduard, Dime. discúlpame que te interrumpa. ¿Y ese radio de curva simple simplemente lo tenemos que hallar con los procedimientos que ya conocemos? Como si, sí, como diría la palabra, ¿no? Radio de una curva simple. El mismo procedimiento. Sí, sí, es que ahorita ya te está dando el radio de la curva central. O sea, tu espiral de transición siempre está compuesta por tu espiral de entrada, espiral de salida y acá adentro tú tienes una curva simple. Entonces a eso se refiere con lo de la curva simple. Dale, viejito, ¿Ya? gracias. Ahora vamos a... No, no era aquí, era el formulario. Radio mínimo y vámonos a la fórmula, ¿no? Donde justamente... Voy a tratar de minimizarlo así para no estar... ¿Tienen todos sus formularios impresos, chicos? Para que yo use directamente aquí mi impreso, ya no estoy buscando en la compu. Yo sí, viejito, no sé si el resto lo tiene. Chicos, ¿tienen su formulario impreso? Positivo, bombastic. Entonces sigamos, ya no voy a estar entrando al formulario todo el rato. Borrar este diseño que está feo. Ya, entonces, lo primero que ustedes tienen que calcular es el radio mínimo, ¿no ven? Pero en este caso ya nos da un valor de radio mínimo de 80, o sea, la pregunta misma ya nos da un radio mínimo. Y es el radio de la curva central. Entonces nosotros con ese radio directamente adoptamos ese radio que ya nos da el ejercicio y es de 80 metros. Y vamos a calcular las longitudes de espiral, ¿ya? En este caso es LE, ¿no? Ahora, en su formulario, no hemos pasado clases de esto, pero tengo que explicarles. Voy a entrar aquí al formulario un rato para mostrarles, ¿ya? Tenemos cuatro criterios que es para la longitud de espiral, ¿no? Es decir, para la longitud de espiral mínima tenemos cuatro criterios. Este semestre no podía entrar a la clase, pero no sé si justamente el INGE les dijo que el criterio general ya no se usa, ¿ya? Lo que usa y lo que entra en los exámenes, y aquí no tengo, o sea, seguramente en otro de los exámenes hay la pregunta donde te dice diseñar una curva de espiral de transición para el criterio de seguridad, ¿ya? Si dice criterio de seguridad, es esta misma de la comodidad dinámica, ¿ya? Si, no pregunta longitud de espiral de acuerdo al criterio de apariencia, pero sí nos pide lo que es este de acá, ¿ya? El criterio de la MP tiene un nombre muy largo, pero en exámenes el INGE les coloca calcular la longitud de espiral de acuerdo al criterio de drenaje, ¿ya? Eso anótense muy bien. Criterio de comodidad dinámica es igual al criterio de seguridad y el criterio de la MP, este largo de acá abajo, la última, es conocida como el criterio de drenaje.
Ya, el INGE les coloca en los exámenes criterio de seguridad o criterio de drenaje. ¿Ya? Tomen muy en cuenta eso. Entonces, el criterio general no lo vamos a aplicar para exámenes, ¿no? Para lo que era su proyecto, sí tenían que hacer los 4 criterios. Ahora vámonos directamente al criterio de seguridad. Criterio de seguridad, que es igual al criterio de comodidad dinámica. Comodidad dinámica. Se lo voy a traer un poco más acá. Eduard, Ujú. disculpa que te interrumpa. Si yo tengo entonces una curva, bueno, que si la tengo, un trazo como este, entonces estoy obligado a hacer los 4 criterios. En tu proyecto, sí. Proyecto. En el Exacto. examen, no. Ah, ya, ¿Ya? está bien. En el proyecto sí tienen que entrar los 4 criterios, que es justamente los que mencionaba hace rato, ¿no? El criterio general, criterio de comodidad dinámica, el de apariencia general y el del drenaje, lo diremos porque me da flojera hasta decirlo, ¿no? MPRBPDP, es muy largo el nombre. Entonces directamente lo vamos a usar como criterio de drenaje, ¿ya? Que es normalmente el término que entra a sus exámenes. Ahora, Dale, viejito, gracias. ¿listo? La fórmula del L, la longitud de espiral según el criterio de comodidad dinámica. Y en sus exámenes, chicos, solamente lo que les pida, ¿no? Si les pide lo que es criterio de seguridad, solamente calculan la longitud de espiral para el criterio de seguridad. Si les pide de drenaje, entonces solamente aplican la fórmula de abajo, ¿ya? Para calcular esta longitud de espiral. Entonces la fórmula nos dice que es 2.72 multiplicada por la velocidad proyecto. Ya, aquí estaba lo que me estaba por saltar. El ejercicio nos da un radio, ¿no? Nos da un radio y nos da una velocidad, pero esta velocidad de acá no es la específica. Nosotros tenemos que calcular la velocidad específica. ¿Ya? Ahí estaba justamente el truco de este ejercicio. Ya me estaba pasando, llegó al directo. Entonces, la fórmula del radio mínimo es donde aplicamos para calcular nuestra velocidad. Velocidad de proyecto nos dice que está elevado al cuadrado y todo eso está dividido entre 127, colocaré paréntesis acá, 127 por la, el peralte máximo 0.07 más el valor F, ¿no? El valor F es el que tengo que calcular y luego reemplazar datos. F por lo tanto va a ser igual a, yo lo convierto en mayúscula esto, ahora sí. El valor F está en la primera hoja de su formulario, donde ustedes tienen que ya está clasificado, ¿no? De 30 a 80 kilómetros por hora es camino y carretera es de 80 a 120. Entonces 75 es el dato que me da, yo aplico la que es para caminos, ¿no? Entonces el coeficiente de fricción en ese caso va a ser 0.265, me he olvidado cerrar esto. 0.265 menos la velocidad que me está dando es 75 sobre 602.4. Haciendo cálculos nos da un valor de 0.141, ¿no? Siempre manejamos 3 decimales. Entonces una vez obtenido este factor, nos vamos a... No, aquí hay otro error. Ese 75 es mi incógnita igual de mí, ¿no? Necesito calcular mi velocidad específica. En ambos casos va a ser mi incógnita y este valor de f que yo tengo acá, es decir, toda esta fórmula donde estoy reemplazando la velocidad específica es mi variable. Entonces, de esa forma, a ver, voy a hacer un poquito más grande esto. Insertar. Ya. ¿No? Tenemos dos fórmulas donde el radio mínimo en este caso ya no es radio mínimo, es radio adoptado, el que me han dado a mí. Va a ser 80, ¿verdad? Mi velocidad específica es la que yo quiero calcular.
está elevado al cuadrado y todo eso está dividido entre 127 multiplicado por 0.07 más, y ahora reemplazo todo este valor de f, ¿no? 0.265 menos la velocidad específica sobre 602.4. En este caso lo voy a hacer en mi cálculo, aquí que la tengo a la mano, ustedes igual verifiquen, con solve directamente, 80, velocidad específica, esto es x al cuadrado, sobre 127 por 0.07 más 0.265 menos x, que es mi constante, sobre 602.4. Solve. Y va a tardar un poco porque es una ecuación cuadrática. Me sale negativo. ¿A alguien más le sale negativo? Me salió 50.5138. Sí, ¿no ven? Va a Algunos, tener dos raíces, sí, por tiene eso es dos que es cuadrado. resultados, ¿no ve? Justamente eso quería decirles. Se obtienen dos resultados. El primer resultado es cuando tienen su constante x igual a 0. Sacan el primer dato y les va a dar un valor, en este caso me salía negativo, menos 60 punto algo, si no me equivoco. Vuelven a colocar igual ustedes y le asignan un valor ya. Pueden asignar 40, 50, 100, ese valor es independiente, no va a afectar en nada, pero sí les va a botar el otro dato que justamente es el que necesitamos, ¿no? Como les decía, es una ecuación cuadrática y sí o sí nos va a dar dos resultados, ¿ya? Entonces sería 50 kilómetros por hora, ¿no? La velocidad con la cual yo debo entrar a esta curva. ¿Y eso a qué hace? Ok, con cuántos decimales vamos a trabajar. En lo que es justamente cálculos para velocidades y demás, con dos decimales, ¿ya? Y en lo que es Ya, ya. y en lo que viene a ser justamente lo que son datos de longitudes y demás, eso ya en milímetros, que es lo máximo que podemos calcular, ¿no? Lo máximo que podemos medir. Si queremos medir menos de milímetros, tendríamos que usar microscopio o algún otro equipo, ¿ya? Edward, Dime. una consulta. ¿Este radio que nos dan es el radio sumido o es el radio mínimo? Es el radio asumido para tu curva. Con este radio tienes que trabajar, ¿no ve? No te olvides que para calcular Eh, velocidad específica siempre te necesitas tú colocar en esta ecuación del radio mínimo, necesitas colocar el radio con el que tú vas a trabajar, es decir, tu radio asumido. Por eso hemos reemplazado directamente el- 80, ¿ya? ya, entonces, si en mi caso, si digamos me hubiera dado un radio mínimo de 50, yo puedo asumirlo si quiero a 80, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿O habría alguna excepción o algo diferente? No, a ver, cuando tú calculas un radio mínimo, puede que te dé un valor, como tú dices, de 50, ¿no ve? Pero para hacer todos tus cálculos y demás, tú puedes agrandar ese radio. ¿Ya? Puedes colocar 80, puedes colocar 100, más o menos como han trabajado ustedes en sus proyectos, ¿ya? ¿Esto por qué se hace? Porque justamente si tú diseñas un radio, a ver, eh, dibujar, estoy hueveando. Aquí. El radio mínimo que te está dando puede ser este, ¿ya? Es un radio pequeño, pero tú te puedes adoptar un radio mayor. ¿Qué quiere decir esto? Un radio de esta magnitud, ¿no ve? Sí. Pero no puedes asumirte un radio que sea menor al radio mínimo que estás calculando, ¿ya? Ahora, en este ejercicio que estamos resolviendo ahorita, justamente viene a ser, en el ejercicio que estamos haciendo ahora ya nos da un radio asumido, ¿ya? Que es justamente el de 80 metros. Entonces, te da una velocidad acá, que es más o menos la de proyecto, que serían 75 kilómetros por hora. Pero en algunos casos
En este caso, por ejemplo, si tú te das cuenta, va muy al contrario de lo que hacían ustedes en su proyecto. En su proyecto siempre las velocidades específicas que van a ir calculando para la segunda parte, donde van a usar más que todos los peraltes, el diseño de peraltes y demás, van Ajá, en la ya segunda ves. parte de altimetría, ¿no? Donde hay que hacer replanteos de peraltes y demás. Ahí usan lo que es el radio, digo, la velocidad específica, ¿ya? Pero en este ejercicio nos da un radio ya directamente y nos da una velocidad de proyecto de 75 kilómetros por hora. Pero para el diseño de las curvas no tienes que trabajar con radios, digo, con velocidades de proyecto, tienes que trabajar con velocidades específicas, es decir, con la cual tú puedes entrar a una curva. Ahora, si tu velocidad de proyecto es 75 kilómetros y la velocidad específica te resulta 50.51, ¿qué significa esto? Que para entrar a esta curva, es decir, eh, a ver, voy a alargar esta. Más o menos esta que estoy dibujando de color naranja es por donde tú estás viniendo con el vehículo, ¿no? Estás en este sentido, estás viniendo, vienes y la curva está más o menos por aquí. Va a salir muy chueco. Entonces tú estás viniendo a una velocidad de 75 kilómetros por hora. Pero justamente en este lapsito de acá, para entrar a esta curva, tú ya tienes letreros más aquí adelante que para entrar a la curva debes disminuir la velocidad hasta 50 kilómetros por hora. ¿Eso por qué? Para cuando entres a esta curva de acá no tengas un accidente, ¿no? Si estás entrando a 75, esta curva no te va a satisfacer y lo más seguro es que la movilidad, si estás yendo a 75 kilómetros por hora, se te va a ir a un costado, vas a ir a chocarte, vas a ir a generar un accidente, ¿no? Entonces seguramente el relieve de acá no nos permitía hacer un radio mayor, un radio más grande. Por lo tanto, por eso es que estamos adoptando el de 80 kilómetros por hora. Y si tenemos un radio de 80 metros, perdón, no 80 kilómetros por hora, el radio es de 80 metros, ¿no? Entonces, si adoptamos un radio de 80 metros, debemos calcular una velocidad específica para ese radio con el que estamos trabajando, ¿ya? No sé si se entiende un poco la lógica. Claro. ¿Sí? Sí, se entiende, viejito, gracias. Listo. Pucha, ahora sí. Entonces ya tenemos nuestra velocidad específica y recién procedemos a calcular lo que es nuestras longitudes de espiral que estábamos calculando hace rato, ¿ya? Longitud de espiral directamente trabajamos con velocidad de proyecto. En este caso, en sus formularios toditos tienen que estar con velocidad de proyecto, ¿ya? Pero estas curvas o estas longitudes de espiral las vamos a diseñar justamente con la velocidad que vamos a entrar a las curvas. En este caso, velocidad específica, ¿ya? 1.72 sobre, en este caso, todo esto dividido entre j, que si se dan cuenta ustedes, en la parte inferior tienen el valor de las tasas normales de distribución, que es este valor j, ¿no? Donde este factor j varía dependiendo a lo que es las velocidades con las cuales ustedes vayan a trabajar. En nuestro caso es una velocidad de 50 kilómetros por hora. Directamente esto 50.51 lo adoptamos como 50 kilómetros por hora. Entonces aquí abajito voy a colocar nuestro valor j que vamos a adoptar, va a ser igual a 0.6. Ahora, todo esto multiplicado, directamente voy a reemplazar los valores, ¿ya? 50 y este era 0.6. Para no gilearme con esto, voy a colocar paréntesis. Un término y otro término va a ser velocidad específica 50 al cuadrado. Todo esto dividido entre 127 por el radio. El radio es 80 menos el peralte 0.07. Resolviendo nos da una longitud. ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo mal? 2.72 por 50. Lo estoy haciendo en mi cálculo para ver si se vuelve este programa o qué ha pasado.
50 al cuadrado sobre 127 por 80 menos, ah, creo que es 7 aquí, no es 0.07, a ver. No, 0.07. Ya, no sé qué ha pasado, algún paréntesis o algo. ¿Alguien ha verificado? A mí me sale 39.91. A ver, paréntesis. Esto divide a esto menos. No, necesito otro paréntesis acá. Caramba. Creo que otro paréntesis aquí me faltaba. Ahí está, recién. 39.91 es el valor que debería haber calculado. Y es 907, ¿no? 908, redondeando. ¿Ya? Metros. Y ahora el criterio de apariencia general. Longitud de espiral mínima va a ser la velocidad de proyecto. Caramba, igual a velocidad de proyecto 50 dividido entre 1.8. 27.778, que es justamente mayor o igual. No. En este caso, como nos da un valor que es menor a 30, directamente nosotros adoptamos por el formulario un valor de 30, porque el valor mínimo en metros, según el criterio de apariencia general, no puede ser menor a 30 metros, ¿ya? En este caso, como ven ustedes, nos salía 27.77. Por lo tanto, como es menor a lo que es 30 metros, directamente nosotros asumimos 30 metros, ¿ya? Insertar, lo voy a subrayar estos valorcitos. Y aquí, ay caramba, usamos el criterio de drenaje. Que es igual al criterio de m.p.r.bpdp. ¿Ya? Sin color. Ya. Mierda. Entonces, ¿qué nos dice este criterio? Nos dice que la longitud de espiral va a ser igual a una división donde, ay caramba, tengo que usar n, a y e. ¿Qué son esos valores? ¿Alguien recuerda? N, el número de carriles, A, el ancho del carril, el I, si no me equivoco, sale de las tablas. Exacto. Y E es el peralte, ¿no ven? Entonces, el valor n acá es justamente donde algunas personas llegan a tener este conflicto, ya que a ver, lo que estamos diseñando nosotros para su proyecto y el examen que vayan a tener ustedes es justamente una vía en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes un carril acá que es de ida, tienes otro carril que es de vuelta, ¿ya? En este caso, el valor n solamente considera esto de acá, en un sentido. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos valores acá, en vez del valor n, que es el número de carriles, adoptamos 1. El ancho de la vía normalmente es 3.5, o en el examen siempre les debería dar ese dato. En este examen, el que ha copiado la pregunta del examen no ha copiado esa parte, ¿no? No hay. Normalmente es 3.5. A veces les colocan en el mismo examen 3.75 o 3.8. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que es 3.5 metros.
Ujú. Y 0.07. Eduard, Dime. en nuestro proyecto, ¿qué valores tendríamos que utilizar tanto en N y A? Justamente esto. El que están haciendo ustedes es este ejemplito de acá, que es una apertura, ¿no? Entonces tu número de carriles que vas a adoptar para esta fórmula en la espiral de transición es justamente uno, y el ancho del carril, no sé si tienen en la guía. Hay un dibujito que es, no sé si han llevado con el Inge, que tienen que hacer ustedes en lo que es el diseño planimétrico, donde tienen que dibujar la sección transversal de la carretera. ¿No? En esa sección transversal ustedes tienen que especificar acá más o menos los bermas, las calzadas, o sea, todo eso. ¿No? Acá va a estar el berma, colocar como B, y un carril y otro carril, ¿no? Donde ya tienen que estar acotados estos. Y lo que usan para su proyecto normalmente es 3.5 metros. Debe estar especificado en su proyecto. Caramba, en la guía mejor dicho, no en su proyecto. 3.5. El berma es de 0.5 aproximadamente. Y en este diseño o en este dibujito que les digo de perfil transversal de la ruta o del carril, acá tienen ustedes el talud de bajada. A este lado tienen ustedes una coneta y suben acá donde tienen un talud. ¿No ven? Acá tienen... ¿Dónde voy a llevar con el Inge esto? Ya donde estas graditas son para que si vaya a haber algún derrumbe o algo, el material se quede por acá. Y si el cerro está más arriba, acá tienen una zanja de coronación para que el agua que vaya bajando se quede en estas zanjas y se distribuya y no baje a dañar lo que es nuestra estructura. ¿Ya? Les voy a pasar una fotito de esto. Creo que tengo mi plano de diseño planimétrico y les voy a especificar así, les voy a mandar eso de acá. Pero seguramente ya lo vieron con el ingeniero lo que es el detalle de la sección transversal de la carretera. ¿Ya? Volviendo con el ejercicio, el valor I está en acá, en la página 12 de los formularios. No, no es esto, es este. Acá está, justamente en la parte de diseño de peraltes ustedes tienen los valores admisibles de pendiente relativa de borde, ¿no? Donde este factor I es justamente en función a lo que es la velocidad de proyecto. En nuestro caso, estamos trabajando directamente con velocidad específica para el diseño de la curva, ¿no? Entonces el valor que nosotros vamos a adoptar para I es 0.7, ¿ya? 0.7. Eso me da... Ah, sí. Dime. Me he equivocado. De la longitud de curva que salió 50-51, tenemos que tomarla entera, por eso la llevamos a 50, ¿verdad? Sí. Es justamente el problema que tuvimos el otro día en una clase que pasamos igual, ¿no ve? ¿Cuál era? Sí. No me acuerdo qué ejercicio era, pero nos variaba, ¿no ve? Lo que era el peralte cuando ya calculamos el otro día. Entonces por eso, ya hay que asumir directamente, redondear al entero múltiplo de 5 más cercano, ¿ya? Porque las velocidades que se asuman en cuanto más que todo en las señalizaciones que hay en las carreteras y demás, siempre se manejan múltiplos de 5, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos a trabajar con esos valores, ¿ya? Hasta en los mismos exámenes que les da el ingeniero, les va a decir velocidad de proyecto 55 kilómetros por hora, o en este caso 75 kilómetros por hora, ¿no? Siempre va a ser múltiplo de 5. Y en este caso, si ustedes calculan una velocidad específica, como en este caso 50.51, se les redondea al menor múltiplo de 5, ¿no? Si nos hubiera salido 51 o 52, de la misma forma lo teníamos que traer a 50, ¿ya? Para que nos satisfaga. No podíamos llevarlo a 55 porque ya nos estamos excediendo de la velocidad con la cual deberíamos haber trabajado. Eduard, en este caso, Ya, a ver, ¿quién primero? No les escuchaba bien. dale tu Mariana. Para el examen trabajaríamos con lo que nos salga o lo redondeamos a 50. Redondeamos, especificando, ¿no? O sea, puede que te salga esto y acá abajo tú le colocas más o menos así de esta forma.
Borramos esto por, eh, por motivos de diseño directamente. Adoptamos velocidad específica igual a 50 kilómetros por hora, ¿no? Se especifica esto en el examen, cosa que alguien que revise y note que estás tomando esa consideración. ¿Ya? Súper, Auxi. Y una preguntita más ¿Ya? acerca del peralte máximo, la fórmula igual, la que está en el formulario para corrección. ¿Esa cuándo usaríamos o cuándo la tomamos en cuenta? Cuando tu velocidad de proyecto o velocidad específica en este caso sea mayor a 80 kilómetros por hora, ¿no? Está por aquí esa fórmula. Allá, Esta de acá, ¿no? si fuera, sí, sí, Esta es justamente en el formulario te dice 50 kilómetros, digo 100 kilómetros por hora. Pero el ingeniero en clase les dice que pueden usar esta fórmula cuando tengan una velocidad de 80 kilómetros por hora para arriba. ya, ¿Ya? si tuviéramos una Velocidades. velocidad mayor a 80, con esa fórmula tendríamos que encontrar el radio mínimo para nuestro cambio, digamos. No, no. Para tu peralte. ¿Ya? Esta Ah, fórmula solo es para sí. peraltes. ¿Sí? Más que todo vamos a tener aplicaciones de lo que es peraltes en la segunda parte. En la primera parte del proyecto no se les pide mucho este cálculo de peraltes. O sea, el otro día Juan Carlos en clase les dijo, en la clase hace una semana o 2 semanas atrás creo, les dijo de este asunto de los peraltes, ya que algunos chicos ya estaban calculando velocidades específicas y demás, pero no es el caso. O sea, en la primera parte del proyecto solamente ustedes tienen que asumirse los radios, ¿ya? Pero recién para la segunda parte, donde se han asumido radios, recién van a calcular velocidades específicas para todas las curvas, es decir, para todos los peraltes que necesiten calcular. La revisión, a ver, les voy a mostrar, perdón que me pase esto, pero quiero mostrarles esto, cómo es la revisión de los proyectos. De la primera parte, a ver, vamos a ver su proyecto de... Ya no se van a fijar el nombre. Entonces, más o menos de esta forma es como se califican los proyectos, ¿ya? En la parte teórica que ustedes tienen que entregar, esta parte pueden hacer en computadora y demás, tiene su ponderación de 25 puntos, ¿ya? Donde ustedes tienen que considerar lo que es la carátula, el índice, la numeración y ortografía. Corregir, ¿no? El mismo Word te corrige los acentos y demás, algunas Cs convertidas en S, ¿no? Normalmente los problemas que hay porque no escribimos mucho en este caso, ¿ya? Luego, el segundo punto que se revisa es el trazo preliminar, es decir, el plano de trazo preliminar. Se revisan los tres trazos preliminares, digo, el trazo preliminar con sus tres rutas, ¿no? Diferentes, las tres alternativas que tienen. Se revisa lo que es el cálculo de los métodos de pesos y la justificación de la abertura del compás, que eso ya me entregaron la mayoría. Método de Bruce de la misma forma, ida y vuelta más su justificación. ¿Qué significa la justificación? Explicar por qué se está considerando la ruta elegida, ¿ya? En este caso, en el método de pesos, se les dijo a todos que podían adoptar o podían asumir o podían hacer que la ruta que se les ha dado como ruta definitiva puedan ustedes hacer que en el método de pesos les salga, ¿no? En el método de Bruce, en cuanto a lo que es el juego de pendientes y demás, es un poquito más complicado que realicen la justificación respectiva. Luego, otro punto que se revisa es el trazo definitivo, es decir, el plano, ¿no? Donde ustedes tienen el trazo definitivo, las mejoras que están realizando y los demás elementos que se les ha pedido, ¿no? Se les revisa también lo que es la malla UTM hecha a mano, porque este plano debería haber sido hecho a mano. Coordenadas de los PIs, lo que se les ha pedido, los cálculos de cada uno de los PIs, rumbos y longitudes, ¿no? Es todos los datos que se les ha pedido. Cálculo de las coordenadas en hojas de cálculo extras, ¿no? Más o menos el procedimiento es lo que se revisa y tiene igual su ponderación de puntos. El diseño de curvas, aquí viene toda la parte de los cálculos. Diseño de curvas simples, que son los gráficos, con norte respectivo y sus escalas, ¿no? Y el replanteo para las curvas simples, ¿no? Por los dos métodos que se les ha pedido. Uno que se les ha indicado y otro que era para investigación de ustedes. Diseño de curvas de transición. Aquí tenían que diseñar dos por lo menos, si no me equivoco, ¿no? En su proyecto, en la guía, les piden dos espirales de transición y sus respectivos replanteos.
Diseño de curvas compuestas, es decir, acá vienen las que son de 2, de 3 radios y las inversas, ¿no? Gráfico y replanteo respectivo. Luego se revisa lo que es el sobreancho de las curvas y el diseño del empalme que tienen ustedes, ¿no? En el caso de que no tengan un empalme, tienen que generarse o colocar en su proyecto como un ejercicio extra. De la misma forma la de 3 radios, porque no todos pueden tener, o la mayoría casi no tiene lo que es curva de 3 radios en su proyecto. Luego se revisa el plano de emplazamiento de curvas y se revisa justamente el eje de la vía y el emplazamiento respectivo, ¿no? Más o menos cómo están diseñando sus curvas. También se considera lo que es la leyenda, la malla UTM y demás puntos. Luego también se considera mucho lo que es las progresivas, cada 50 metros y en puntos característicos de las curvas. ¿Cuáles son esos puntos característicos? En las curvas simples son justamente el principio de la curva y el principio de la tangente, ¿no? PC y PT. En las curvas de dos radios se considera mucho lo que es el PC, PSC y el PT, ¿no? Más o menos eso en la curva de 2, de 3 radios y en la inversa. Y en la espiral de transición tienen que considerar la entrada de la espiral, el inicio de la curva, el final de la curva simple y el empiezo de la tangente, ¿no? Son 4 puntos que ustedes van a tener en las espirales de transición. E igual tienen que colocarle su progresiva respectiva en este plano de emplazamiento de curvas. Y este plano de diseño horizontal o el diseño planimétrico en este caso que les comentaba es el que vale más puntaje, ¿no? Juntamente con lo que son sus cálculos de curvas, que tiene una ponderación de 200 puntos. En este plano ya se ve lo que son notas generales, ustedes le colocan qué tipo de... En la leyenda le especifican, ¿no? Qué tipo de material hay, o sea, el tipo de suelo que hay en el lugar y demás. Especifican el norte. Aquí ya viene lo que a muchos les he comentado por Classroom, algunos no he podido, pero ahora sí les hago nuevamente la anotación. El inicio estaba marcado como A para ustedes, ¿no? Entonces ya ustedes tienen que colocarle un nombre a su proyecto. A los que vinieron ese viernes a hacerse firmar lo que eran sus planos en la Plaza Sucre, les decía que podían colocarle el nombre que ustedes quieran. Podría ser un ejemplo, en su inicio colocaban Sacaba y en el final colocaban Colomi, Melga, ¿no? O sea, nombres de pueblos que vayan más o menos referenciados a la altitud en la cual se encuentran sus planos, es decir, a la cota en la que están sus planos. Y ese nombre que ustedes vayan a colocarle a su origen, destino y a su punto obligado también tiene que ir en lo que es la carátula. En la carátula tienen que especificar ustedes diseño planimétrico de una carretera de Sacaba hacia Melga, ¿no? En su carátula tienen que estar especificados esos nombres igual. Se revisa la malla UTM hecha a mano y las coordenadas UTM, ¿no? Y las coordenadas UTM de cada PI. Coordenadas de los puntos especiales, es decir, de los principios de... Los puntos especiales son justamente los principios de curva, los principios de tangente, y en la espiral tenemos 4 puntos, ¿no? Que les había mencionado hace rato. Gráfica de las curvas, es decir, la apariencia de estas. Normalmente las dibujan con cerchas, ¿no? No sé si tengan cerchas a la mano, es un poco complicado poder conseguir muchas cosas hoy en día, ¿no? Leyenda de las curvas, es decir, ustedes deben colocar en sus curvas leyendas, colocar elementos, las coordenadas, ¿no? En los elementos que vienen a ser la tangente, la longitud de curva, demás términos, ¿no? La externa y demás, las cuerdas largas y demás. Todos esos términos pueden colocarlos ustedes en un cajetín extra. Más o menos su plano. Ponte que esta es una curva, ¿ya? Entonces aquí al lado pueden ustedes diseñar un recuadro donde especifican, ¿no? Curva espiral de transición en el PI número tantos. Colocan ese dato. ¿Qué pasó? Ahí está. Qué fea mi letra. Ay, caramba, mucho. Ya, ustedes acá especifican justamente lo que es el espiral de transición. Lo voy a hacer un poco a la rápida. Y acá va a ser justamente el número de PI, ¿no? Acá ustedes le colocan la progresiva. Ay, caramba. Le colocan los demás términos que les decía, la tangente, el radio que están adoptando, longitud de curva,
la externa y demás. Todos los datos que ustedes están calculando en la parte de cálculos, igual los colocan acá. Es como un resumen el que va a entrar en ese plano. Luego, el empalme con su leyenda de la misma forma, ¿no? Si no tienen empalme, entonces inventan uno y especifican ahí los datos que están colocando justamente en el ejercicio que tienen que aumentar si es que no tienen lo que es empalme o si no tienen curvas de 2 o 3 radios, ¿no? Cotas de las curvas de nivel, tienen que tener, todas sus curvas de nivel deben tener cotas progresivas cada 50 metros y en puntos característicos, al igual que lo que es emplazamiento de curvas y justamente la sección transversal que les decía hace rato, ¿no? El ancho de la calzada, perdón, bermas, dibujan todos los elementos que tiene un perfil transversal o una vista transversal de una carretera, ¿no? La parte de la plataforma y demás. Ese, y esta sección transversal tiene que estar con su propia escala, ¿ya? Muy aparte de lo que es el plano que va a ser de 1 a 2500. Ya. Eso es lo que tienen que entregar. Ya. Voy a borrar esto y continuamos con el ejercicio porque si no, no vamos a acabar. Nos falta media hora. Ya. En este caso, ¿qué estaba mal? No, tenía que volver a calcular. Me sale 35 metros. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos asumir de acá, o sea, tenemos 3 longitudes, ¿no? 3 longitudes de espiral y nosotros vemos de acá cuál nos conviene adoptar. En este caso, podemos nosotros elegir entre todos estos. Podemos adoptar el de 35 metros, que va a ser mi longitud de espiral, ¿no ve? Ahora, y algo más, algo más. Como les decía hace rato, en algunos exámenes el INGE directamente les coloca que calculen el criterio de seguridad y solamente calculan esta primera parte de acá, ¿no ven? Pucha. Solamente calculan esto y adoptan como longitud de espiral, o sea mínima, 39.908. Entonces ustedes se pueden adoptar un valor de 40, ¿no ven? Este mínimo es justamente un valor con el cual nosotros podemos asumir cualquiera que sea mayor a este. Si hubiera sido el criterio de la apariencia general, un valor de 30, podríamos adoptar un valor de 31, 32, 35 o 40. Y en este caso, el criterio de drenaje nos salió 35, podríamos haber adoptado un valor de 36, 37, 38, 40 o más arriba, ¿no? En este caso, si tenemos los tres criterios, nos conviene adoptar un valor de 40 como tenemos acá, ¿ya? ¿Por qué? Este es el más pequeño, este es el segundo más pequeño y este es el que es más grande, ¿no? Entonces, nosotros podemos adoptar directamente 39.908 que va a satisfacer a todos, ¿no? Este 39.908, según el criterio de apariencia general, ya me cumple porque el mínimo para el criterio de apariencia general era 30. Entonces este 39 me cumple muy bien. El de 35 al criterio de drenaje, perdón, de la misma forma 39 es mucho más grande que 35, por lo tanto el que nosotros podemos adoptar es este de acá, ¿no? Entonces, trabajar con valores con decimales a veces es un poco más complejo y por eso es preferible adoptarse un valor un poquito mayor, pero que sea un valor entero, para no tener problemas en los cálculos que vayamos a tener más adelante. Ahora, calculamos lo que es el desplazamiento. Entonces, el desplazamiento nos dice que es P igual a longitud de espiral al cuadrado. Nosotros estamos adoptando una longitud de espiral de 40. Esto nos dice que es al cuadrado y dividido entre 24 por nuestro radio. 24 por 80 igual a 0.83. Ahora,
Justamente el siguiente punto que viene, que es en el formulario, página 12, 12, 12, no más abajo. No, ya estoy pasando, ¿no? 7. Sí, confundieron con la otra hoja de hace rato. Este término de acá es muy importante para ustedes, este valor K, ¿ya? Si este valor K les sale negativo, significa que no necesitaban diseñar una espiral de transición en ese sector, ¿ya? Entonces haremos la verificación. Y es raro que esté denotado por otro término, ¿no? Ya. K entonces nos dicen que es longitud de espiral que hemos asumido, 40 dividido entre 2, menos longitud de espiral al cubo, es justamente 40 elevado al cubo, todo eso dividido entre 240 multiplicado, esto voy a colocar en paréntesis, término independiente, y r al cuadrado, que es decir, nuestro radio, 80 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 19.95 o 96, ¿no? En este caso nos da un valor que sí es positivo, ¿ya? Por lo tanto, en este sector de acá, que tiene un ángulo de deflexión de 106, sí podemos diseñar una curva de transición, una espiral de transición. Acá puede darme, si se dan cuenta ustedes, acá es una resta, ¿no? Entonces este segundo término puede ser más grande que este primer término, dependiendo de la longitud de espiral que calculemos. Y si sale negativo, como les digo, este sector no requiere una curva o una espiral de transición acá, ¿ya? Ángulo de espiral. Directamente aquí lo voy a colocar, no puedo colocar sigma acá. Entonces 90 por longitud de espiral 40 dividido entre pi. Aquí ya soy fregado, no voy a poder calcular. Este programita no acepta pi por 80. Entonces lo voy a hacer en la calco que tengo acá a la mano. 90 por 40 sobre pi por 80 igual a 14.32. Me sale no sé qué disparate. 14.92. Longitud de la curva circular, es decir, la curva intermedia en este caso, a eso se refiere. Entonces esta longitud de curva va a ser igual a 80 multiplicado por el ángulo de deflexión. Esto lo voy a tener que hacer en la calco nuevamente. Acá me decía que mi ángulo de deflexión era 106 grados menos 2 veces. Ahí ve, me estoy moviendo. Este 14. No era 92, era 32. 32, 39, 44, hay que expresarlo. Como es un valor de ángulo, hay que volverlo en grados, minutos y segundos. Y lo cual sería 14 grados. 14 grados, 19 minutos, 26.2 segundos. ¿Ya? Entonces ese valor viene acá. 2 por, es 2 veces el ángulo de la espiral, que es 14 grados, 19 minutos, 26.2 segundos. A ver, falta un paréntesis acá. Ya. Y todo eso multiplicado por nuevamente pi dividido entre 180. Igual a, esto lo voy a calcular en la cálculo que la tengo acá a mano. 80 entre 106 menos 2 veces, no sé, estos grados me estoy olvidando, menos 2 veces
14 grados, 19 minutos, 26.2 segundos, multiplicado por pi sobre 180. Sobre 180. Entonces me sale una longitud de curva igual a, no sé si le sale igual, 108.003 metros. Y eso es 0,04. ¿Ya? Ahora, el cálculo de coordenadas, dice acá, ¿no? En su formulario ustedes tienen esto, cálculo de coordenadas, donde tienen dos fórmulas. ¿Ya? Es decir, tienen que hacer el cálculo de dos valores de x, ¿no? Caramba. Uno de x y uno de y. Y acá este igual está un poco mal en su formulario. Tienen esta, que es una que es con longitud de espiral y con el ángulo, ¿no? Con el ángulo de la espiral. Para y de la misma forma tienen lo que es longitud de espiral por el ángulo de la espiral. Pero estas dos fórmulas, tanto para x y para y, no las van a usar en esta parte. Las que van a usar son estas de acá, que están en función de la longitud de espiral multiplicada por el radio. ¿Ya? Acá va para y de la misma forma, longitud de espiral y radio. Estas sí están bien, pero estas otras dos no. Estas otras dos son los valores que ustedes necesitan usar para el replanteo. ¿Ya? La fórmula ya está acá, pero para esta parte de coordenadas tienen que usar esta segunda de acá, la que está en función de la longitud de espiral y del radio. ¿Ya? Entonces, para nosotros sería 40 menos paréntesis, longitud de espiral, 40 elevado al cubo, dividido entre 40 por el radio al cuadrado. Mi radio al cuadrado es 80 elevado al cuadrado. Igual a ver, sí, otro paréntesis, igual a 39.75. Y en y me dice que va a ser igual a paréntesis, longitud de la espiral es 40 elevado al cuadrado, dividido entre 6 por el radio es 80 menos longitud de espiral 40 elevado a la cuarta, dividido entre, acá me va a salir algún error por no colocar doble paréntesis, acá colocaré mejor, y acá de la misma forma, paréntesis 336 multiplicado por el radio al cubo, 80 al cubo. Esto es igual a 3.31. ¿Qué significan estas coordenadas? Es justamente los valores que ustedes van a tener en referencia a la espiral de transición. Tomando ya, justamente, lo voy a dibujar acá abajo. Más o menos esta es la recta que yo tengo para la entrada de mi espiral. Y acá yo tengo el diseño de la espiral, ¿no? Es mi espiral de entrada, ¿no? Me sale un poco chueco. Pero estos valores justamente vienen a ser los de acá. Se toma en cuenta un eje de referencias acá. Es decir, en este sentido va a ser y en el sentido en que está yendo mi tangente, en este caso, de la curva, va a ser el sentido X. ¿Qué significa este X igual a 39.75? Que va a recorrer desde acá, donde va a ser mi inicio, va a ser acá. Es decir, mi 0, 0 es este de acá. Entonces, como mi eje de referencias es este que está inclinado, en este sentido va a recorrer miércoles los 39.75. Y esta otra alturita de acá, que me ha salido muy exagerada, es los
31. ¿Se entiende, no? ¿De dónde salen o para dónde salen estos valores de X y de Y? Hija de chucha, se está cayendo el cielo. Está venteando horrible en mi casa. Ya, a ver, continuemos. Esas longitudes de bar, ¿desde qué punto las has tomado? Desde tu inicio de curva, donde está empezando tu espiral de transición, adoptas valores 0, 0, tanto para Y y para X, ¿ya? Y de ahí partes. 39.75 en este sentido va a ser para X, ¿no? Y es decir, por acá está el punto que estamos buscando, o las coordenadas que estamos calculando son justamente para este punto de acá. Desde el inicio de la curva simple, ¿verdad? No, no, esto es de espiral de transición. Lo que estamos haciendo ahorita es espiral de transición. Es decir, aquí sería tu valor, le colocaré nombre. Acá es el TE. Y este punto de acá es S. ¿Vale? Luego, acá se viene a adoptar mi curva simple de 80, la que tiene un radio de 80 metros, ¿no ven? Y acá saliendo volvemos a diseñar otra espiral, ¿no? De esta misma forma, que igual va a tener los 40 metros de longitud de espiral. Estos 40-40 y esta longitud de acá es la que nos salía 108. Eduard, Dime. el trazo de la curva de espiral hay que realizarlo a mano, porque el radio es variable, ¿verdad? Puedes diseñarlo con cerchas, como te digo. O sea, las cerchas tienen esta... Ya tal vez me voy a rayar al dibujar una cerchita. Más o menos tienen esta formita, ¿no ve? Entonces, a ver, tienen un ancho específico. Tal vez me salió muy chistoso. Más o menos algo así son las cerchas, ¿ya? Donde, o sea, tú puedes colocar esta parte de acá que te coincida esto con esto, ¿no ve? Y esta partecita puede ser aquí tu diseño de la espiral, donde no va a ser el mismo radio. El radio que tú tengas para esta parte de aquí es muy diferente al radio que vas a tener aquí. Por eso es que se realiza una clotoide, ¿ya? La espiral de transición es solamente una clotoide, donde tu radio no es igual en todos los puntos. Este diseño, o sea, en sus planos de ustedes es más fácil. Pueden diseñarlo así con compás si gustan, puede ser una curva medio redonda, pero tienen que tener muy en cuenta para trabajos de la vida real y demás, que la espiral de transición tienen esta parte de las espirales, tienen radios muy diferentes. En esta curva de espiral de transición, si se dan cuenta, esta de 40 metros que sería aquí mi longitud de espiral, ¿no ve? Aquí este puntito donde está empezando el TE tiene un radio, pero aquí cuando está terminando, o sea, cuando está terminando la espiral, en el punto S, ya vas a tener otro radio, ¿no? Por eso es que normalmente se les dice que esto lo hagan con cerchas, ¿no? Yo en particular no he podido encontrar en mi plano, en el que yo he hecho cuando era alumno, no he podido encontrar lo que era una cercha que se adecue a estos puntos, que los pueda unir bien. ¿Qué es lo que hemos hecho? Con algunos amigos, hay unas reglas que se mueven, que se desplazan, ¿no? No se rompen como las rígidas que hay. Hay otras que son de medio de goma. Con esas hemos hecho. ¿Ya? O sea, les hemos tratado, las hemos doblado un poquito, las hemos amoldado. Cosa de poder hacer coincidir con estos dos puntos. Que pase por los dos puntos y que parezca como una elipse, ¿no ve? La parte de una elipse. ¿Ya? Ustedes igual de la misma forma pueden diseñarlo. O sea, no vamos a ser tan sigilosos de ver en el plano y que sea siempre una espiral de transición, ¿no? Que hayan dibujado con cercha y demás, no. O sea, que se asemeje, o sea, porque es complicado poder diseñar esto. Por ejemplo, a mí, como te digo, me ha costado. Si no era esa reglita que se doblaba, muy difícil hubiera sido que podamos hacer esto. Ya, ustedes igual pueden hacerlo de esa forma o pueden darse modos, ¿no? Es la iniciativa de cada uno. Pero no vas a ser, o sea, mi persona, por ejemplo, no va a ser tan estricta en este punto de esto no es una clotoide y demás, ¿no? No soy de esas personas. Y más con lo que están saturados, ¿no? Tienen que entregar esto el martes a más tardar. Entonces,
Recién el jueves yo creo que vamos a coordinar con Juan Carlos, con Eloy, con Freddy de los otros grupos para ver hasta qué hora les recogemos y hasta qué hora pasamos lista. Porque, o sea, recogemos los proyectos de ustedes y tenemos que tener una lista de las personas que están habilitadas. Tengan muy en cuenta que lo que yo les he mostrado hace rato, es decir, esta tabla de calificaciones, no debería haberlos mostrado, pero o sea, creo que es necesario que ustedes sepan más o menos en qué se les va a calificar, porque después, el anterior semestre, ¿qué pasó? Entregaron los proyectos, yo revisé en base a esta planilla, les mandé estas planillas así uno por WhatsApp a los chicos y algunos reclamaban, no, no, ¿por qué? Pero está bien lo que yo he hecho y demás. Entonces tenía que hacer otra videollamada con ellos. No sé si los auxiliares, creo que no han hecho esta revisión. Yo sí la hice el semestre pasado, pero me reclamaban sin justificativo. Así querían que les coloque más nota y no, no va de ese lado, ¿no? Siempre se les revisa lo que tienen y no se les puede colocar más nota de la debida. Pero sí, en algunos casos, si sienten que tal vez les coloque una baja nota, me hablan, me la hacen saber y así por un Meet yo les comparto, les muestro todo el trabajo que me han entregado y les muestro más o menos de dónde tienen alguna queja o duda, ¿ya? A veces puede que se me vaya algunas cositas al revisar, porque revisar de forma virtual, chicos, no es lo mismo que de presencial. O sea, cuando tienes en físico el trabajo, o sea, puedes ojear, puedes ver más a detalle, pero verlo así de forma virtual es moroso y es cansador, ¿ya? Pero de todas formas, entregan sus proyectos ustedes a 1 o 2 semanas, ya las voy a revisar toditas y les voy a pasar de la misma forma esta planillita de calificaciones de cada uno de ustedes, ¿ya? Ahora, no sé qué pasó hoy día, no estoy terminando el ejercicio. Me pongo a hablar de todo y de nada. Distancia al eje, que es mi tangente. A ver, pocha, te quieren agarrar para mover y me rayo encima. Ya. Eso de aquí tengan muy en cuenta lo de las coordenadas, ¿ya? Es muy importante. Estas de acá, la que estoy marcando, estas dos, para X y para Y, no las van a usar en este punto o en esta parte de coordenadas. En este punto de coordenadas van a usar estas de acá, ¿ya? Lo que está en función a la longitud de la espiral y en función al radio, ¿ya? Esta otra es su chanchulla que se les ha puesto en el formulario y el Inge no se ha dado cuenta, creo, hasta ahorita, pero es para la parte del replanteo, ¿ya? Ahora, distancia al eje, que es justamente la tangente, en estos puntos de acá. Tangente de la espiral va a ser igual a... Pucha. Esto es igual al radio, que era 80 más el desplazamiento, que era 0.83, multiplicado por la tangente. Este programa no me deja usar tangentes, ninguna fórmula trigonométrica. Ya, mi ángulo de reflexión era ¿dónde está? 106, ¿no? Ángulo de deflexión 106 dividido entre 2 igual a 107. ¿Está bien ese resultado? Oye, no sabía que funcionaba tangente. 80 más 0.83 multiplicado por la tangente. Miércoles. Ya. Tangente de 106 dividido entre 2. Oh, funciona esa tangente. Ah, qué pintura. Y en topo, ¿por qué no me funciona con los cosenos y senos? Ya. Aquí ya tenemos la tangente de espiral que necesitamos. Distancia de la externa. Ya no voy a hacer esos dos. Distancia de la externa ni el CL, ¿no? Ni la cuerda larga. Ah, la cuerda vamos a hacerla. Distancia de la externa es lo mismo que esta fórmula de la tangente, pero es secante, ya no es tangente, ¿no ve? Y aumenta lo que es al final. Ah, no. ¿Por qué no vas a notar, chicos? Aquí me falta un más. Y el más es justamente este valor de acá, de 19.96.
va a variar esto. 127. Con muchos decimales. 127.22 metros. ¿Ya? Eso va a ser la tangente. Lo que es la distancia de la externa, no vamos a hacer eso. Y la cuerda larga. CL en este caso es igual a la raíz. Eso sí, este programa no creo que tenga raíz. Ya sé cómo vamos a hacer. X al cuadrado me dice. Aquí están los valores de X. 39.75 elevado al cuadrado más Y 3.31 o 32, solamente dos decimales. Este 32 elevado al cuadrado. Y todo esto tiene que estar en raíz, ¿no? Entonces a ver si... No creo que funcione el x por un medio, ¿no? No, imposible. Voy a hacer la calco. 39.75 al cuadrado más 3.32 al cuadrado. Vaya a la chinga. Más 3.32 al cuadrado. 39.61 es esta cuerda larga. 39.61. Ya. Ángulo de deflexión es el tangente a la inversa. Ese dato sí necesitamos. Ángulo de deflexión. Aquí va a ser igual, este ángulo de deflexión es igual a la tangente a la inversa. Esto sí ya no va a poder entrar. Tangente a la inversa de y sub c sobre, es decir, 3.31 dividido entre 39.75. No calcula eso. Aquí en la cálculo que está a mano, tangente a la inversa de 3.31 sobre 39.75 igual a 4.76. Como es un ángulo, lo llevamos a grados, minutos y segundos. 4 grados, 45 minutos, 36.23 segundos. ¿Ya? Esos son todos los términos. Calculamos las progresivas de TE. Y igual. Es igual a la progresiva del PI. ¿Cuál era la progresiva de mi PI? 2. Es 2482.37. ¿Ya? 2. Ay, caramba, qué pésima memoria. 482.37. 2482.37. Sí. Esa es la progresiva del PI. Y aquí le tengo que restar la tangente de la espiral, ¿no? Este valor de 127.22. Por lo tanto, expresándolo en progresivas netamente, va a ser 2 más 355.15, ¿no? Progresiva del S, del punto S, es igual a la progresiva del TE, en este caso, el dato que hemos calculado, 2355.15, más, en este caso, longitud de la espiral, que era 40 metros, ¿no? 2395.15. O 2 más, en términos de progresivas, 2 más 395.15. Progresiva del CE, en este caso, va a ser igual a la progresiva de SE, la que habíamos calculado, 2395.15, más longitud de la curva, 108.04. Igual a 2503.154 o igual en términos de progresivas 2 más 503.154. Y por último la progresiva del ET, ¿no?
es igual a la progresiva del CE, es decir, 2503.154 154 más la longitud de la espiral. Mi longitud de espiral era 40, igual a 2543.154, o en términos de progresivas, 2 más 543.154. Y no sé si tienen alguna duda hasta aquí. Chicos, ¿alguna duda hasta ahí? Está claro, viejito. ¿Sí? Ya. El detalle es que se entienda. Lo que trato de enseñar es el detalle. Lo más importante es que se trate de que se entienda, mejor dicho, lo que trato de enseñarles. Aquí estaríamos quedando hoy día, chicos. No sé. ¿Alguna duda, algo más que no sobre sus proyectos? Así para los planos, para el emplazamiento y el planimétrico, nos puede mandar como qué tiene que contener cada uno. Es decir, en el emplazamiento tenemos que poner coordenadas y elementos de las curvas o solamente en el planimétrico. El emplazamiento en curvas, mira, lo que se revisa es justamente esto: el eje de la vía y el emplazamiento de tus curvas, ¿no? Con su respectiva leyenda, su malla UTM y etcétera. O sea, ya son puntos pequeños que entran en lo que es tu cajetín y demás. ¿A qué se refiere con eje de la vía y emplazamiento de curvas? O sea, se refiere al siguiente punto. A ver, vamos a hacer esto. Ponte que tienes una curva acá, ¿ya? Y voy a hacerlo de esta forma porque hacer curvitas no me da bien. A ver. Ya, por ahí pasable está. Y hay que borrar esto. Ya. Ya. Ponte que tienes esta curva. El plano de emplazamiento de curvas ya no debe tener este PI. ¿Ya? Aquí no te olvides que tú tienes un PI, ¿no ves? Ponte que es el PI1. Pucha. Este es el PI1, ¿no? Entonces, en tu plano de emplazamiento de curvas ya no tiene que haber esto. Es decir, hay que borrar esto y hay que borrar estas rectas que están acá intersectándose. Más o menos de esta forma. Y acá tiene que estar tus progresivas. Ponte que esta es la 0 más 0, 0. Ponte que aquí está la... Está muy largo, me salió esa recta. Acá está la 0 más 0,50. O sea, sus progresivas son cada 50 metros. ¿Ya? Aquí donde está tu inicio de curva, es decir, tu PC, es una curva simple, puede que esté en la progresiva 0 más 0,63.5, ¿no? Entonces tienes que anotar esa progresiva más, que es tu principio de curva. Más aquí adelante va a estar la 0 más 100. Más aquí adelante va a estar la 0 más 50, más 150, perdón. Más aquí adelante va a estar la 0 más 200. Y acá en tu PT vas a anotar igual su progresiva respectiva. Ponte que está en la 0 más... Pucha, qué feo. 215, ya, parece, ¿no? 515.6, ponte. Y aquí adelante colocas la 0 más 250.
Qué horrible escribir así. Caramba. 250 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tú puedes especificar acá que esta es una curva simple. O sea, puedes colocarla acá, que por aquí va a ser una curva simple. Mejor si está de este otro lado y tratas de dibujar lo que son sus radios. ¿Ya? Es decir, puede que tu radio haya estado hacia acá y de acá hacia acá, ¿no? Y aquí el radio respectivo, ¿no? Solamente esos elementos tiene que tener este plano de emplazamiento de curvas. Obviamente no te olvides de tus curvas de nivel que van a estar pasando por aquí, ¿no ve? Y especificar que esta va a estar en la curva 2520. Esa otra curva tiene su propia cota que va a ser 2540 y así. Solo eso tiene que tener. Su leyenda respectiva. Creo que ya no voy a entrar a construir. Acá su leyenda respectiva donde vas a anotar cada elemento que está en tu plano. ¿Ya? El planimétrico, ya ese sí es mucho más completo. Y ya tienen que hasta dibujarle el espesor. ¿Ya? A ver, voy a tratar de copiar todo esto. No, no era ese. Control C y Control B. Entonces, voy a borrar un ratito estas curvas. Y en el planimétrico ya no tienen que estar estos radios. ¿Ya? Directamente ya está el diseño. Es como si estuvieras viendo vía satélite tu trazo carretero. Donde justamente acá tú tienes que dibujarle el ancho, ¿no? De acuerdo a la escala en la que está el plano, tienes que ver la forma de dibujarle el ancho, es decir, a ambos costados. Pero este programa no me va a dejar dibujar. A ver. De otro color. Hasta por ahí. Está más chueco. Shit. Ay, ya. Me sale muy ancho. Aquí de la misma forma tienes que hacer que siga tu curva igual. Obviamente es el mismo ancho que vas a tener, ¿no? No como yo estoy dibujando ahorita, que me está saliendo un desastre total. Pero más o menos de esta forma tiene que ser el planimétrico. Igual especificado lo que son tus progresivas. Y acá cuando tengas tú una curva, ya especificas, colocas un pequeño cuadrito, si gustas. Y acá tú vas a colocar todos los elementos que has calculado de la curva simple que tú tienes acá, ¿no? Tienes una curva simple, acá le colocas la progresiva. Acá le colocas los elementos de curva, ¿no? Tu tangente, tu radio, y longitudes de curva. Y había alguna pregunta, creo. Para lo que es el diseño planimétrico no van a considerar lo que es el sobreancho de las curvas. ¿Por qué? Porque el sobreancho de curvas les va a salir aproximadamente 1 metro, ¿ya? Su plano de ustedes es 1 a 2500. Entonces expresar 1 metro en un plano de 1 a 2500, donde cada centímetro va a valer 25 metros, es muy difícil. Es como si estuvieras dividiendo tus milímetros en la mitad y eso en 3 partes 1 milímetro. Por lo tanto no vale la pena en este planito dibujar lo que son los sobreanchos, ¿ya? Algo que me olvidaba, me preguntó una persona de este grupo en los sobreanchos, ¿cuál van a considerar? ¿Ya? Y los demás no me han preguntado, no sé si ya han hecho. ¿Dónde están los sobreanchos? Acá. La pregunta que me hacían era ¿con cuál vamos a trabajar? ¿No? Automóvil, camión de 2 ejes, bus interurbano o camión semirremolque. Con el cual van a dibujar o diseñar ustedes sus sobreanchos va a ser con el bus interurbano, ¿ya? O aplican la fórmula del ómnibus o camión rígido, ¿ya? Con esta fórmula hacen el cálculo para los sobreanchos.
Ahora, cuando tengan que dibujar los sobreanchos, el Inge les sabía explicar. Voy a tratar de hacer un dibujo pequeño. No sé si ha quedado claro, pero por ahora esto, del planimétrico. Creo que Eloy les mandó planos al grupo. No he revisado bien si hay estos planos planimétricos y emplazamiento de curvas. ¿Ya? Voy a revisarlos más tarde. Y si no hay justamente emplazamiento de curvas y el diseño planimétrico, voy a tratar de sacar foto al plano que tengo acá para enviarles más tarde. ¿Ya? Ahora, en cuanto a los sobreanchos, una curva simple. A ver. Se me salen muy feos los dibujos. Este es, a ver, esta es la vía más o menos. Y el sobreancho en curvas simples, ¿cómo se adopta? ¿Ya? El semiancho que se adopta es de la siguiente forma. ¿Ya? Esto acá. Y nuestro eje de la carretera de la misma forma se desplaza. El valor del sobreancho. ¿Ya? Acá está el valor del sobreancho y acá está desplazado justamente S medios. ¿Ya? Muy diferente a lo que pasa en una curva de espiral de transición. En una curva de espiral de transición, también serán muy feos los dibujos. Ya, digamos que esta es una curva de espiral de transición. ¿Ya? Está su eje respectivo y demás. Lo que sucede en las curvas de espiral de transición es justamente que el eje se mantiene en el mismo lugar y los semiancho, digo el sobreancho, se va a dibujar a ambos extremos. Acá viene S medios y acá viene S medios. Solamente hay esa diferencia en sobreanchos en cuanto a curvas simples y curvas espirales de transición. ¿Ya? El eje se mantiene en una espiral de transición, mientras que en una curva simple el eje se desplaza S medios, es decir, si tu sobreancho fuera 1 metro, entonces acá el eje se desplaza medio metro, ¿no? Y este otro eje, otra vía, se desplaza un sobreancho entero. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda, chicos. En el plano no vamos a hacer la corrección del sobreancho, ¿no? Solamente Mm, en espacio. no, O esta corrección de sobreanchos o este dibujo de sobreanchos solamente la van a hacer en sus cálculos. ¿Ya? En el plano planimétrico no lo van a hacer porque es muy, ¿cómo les digo? Es muy pequeño para que ustedes puedan dibujarlo en este plano que es con escala de 1 a 2500. Como les digo, este planito, o sea, esta grafiquita tiene que estar en una escala de 1 a 2500. ¿Qué quiere decir eso? En 1 centímetro van a tener 25 metros. Y si su sobreancho es 1 metro, tienen que dividir sus milímetros más pequeños todavía para poder tener esta dimensión. No se olviden que esta distancia tienen que expresarla en 3 metros y medio, ¿no? 3 metros y medio del eje al costado derecho y al costado izquierdo, ¿no? Por lo tanto son 7 metros, ¿no? Los que van a tener ustedes que dibujar en sus planos planimétricos. Llega una escala de 1 a 2500, eso les va a dar en 2 milímetros a 3 milímetros aproximado su ancho, o sea, va a ser muy finito lo que es su ancho, ¿no ve? Entonces tengan mucho cuidado. Yo me he equivocado en eso y lo he hecho en un trasnoche, creo, y lo he hecho un poquito más ancho de lo debido. Y eso me baja una nota, ¿no? Por eso tomen muy en cuenta eso. Este ancho de la vía es 3.5 y 3.5 a cada lado, 7 metros en total. Y considerando la escala de 1 a 2500, entonces les sale bastante pequeño. O sea, el espesor que van a tener que dibujar ustedes, es decir, todo esto, va a ser en 2.5 a 3 milímetros aproximadamente. ¿No ven? Y es una medida muy pequeña para que puedan diseñar bien. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Ok, entonces corregimos para todas las curvas circulares que no sean de transición en realidad. Le hacemos un dibujo aparte.
No, el Eh, dibujo lo hacen para todos, ¿ya? sí. Porque mira, en calificaciones se considera eso. O sea, en la parte de diseño de curvas, que es justamente más que todos los cálculos que vayan a hacer ustedes a mano, se, se les revisa lo que es el sobreancho de las curvas, tanto cálculos como gráficas y su escala, ¿ya? Entonces, Ah, de los ya. sobreanchos tienen que dibujar toditos, de todas las curvas que tengan, de las que hagan sus cálculos, para todas esas curvas tienen que hacer el sobreancho y hacer su gráfica respectiva, así como están haciendo las gráficas para los replanteos de todas las curvas, ¿ya? Oh, ya, gracias, José. ¿Listo? Eso va atrás de las curvas, luego del cálculo, ¿no? O Sí, sí, sea, justamente en la en parte ese de orden. cálculos. Ah, ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Terminamos aquí? A ver, ¿existe la posibilidad de que podamos pasar otras clases más contigo o ya no? Fin de semana vamos a tratar, pero no te aseguro, mi estimado, estoy sufriendo. Ayer me han hecho sufrir, he dormido preocupado. Nos han dado un proyecto de férreas, que es todo lo que se les pide a ustedes, ¿no? En carre, pero para 2 días. O sea, supuestamente nos han dado anoche y tenemos que entregar mañana en la noche. Y eran 18 kilómetros. Lo que ustedes están haciendo son 6 7 kilómetros, ¿no? Y, y no, pues había un problema jodido, hablar con el docente y demás, porque es imposible terminar un proyecto de esa magnitud, porque nos pedía todo, o sea, toda la parte, la primera parte de ustedes y la segunda parte que van a hacer, o sea, nos pedía todo eso para 2 días y era imposible terminar. Y igual soy con otras materias, pero voy a tratar de darles clases el fin de semana, más seguro. ¿Ya? Si es que termino de funda, porque tengo que entregar el lunes igual ese proyecto de funda. De todas Dale, formas, viejito, está bien, gracias les voy a entonces. pasar estos exámenes que tengo acá. A ver, todos estos los voy a pasar. Ya, son PDFs donde están exámenes pasados. Más que todas las preguntas no están resueltos. No alcanza el tiempo a veces. Si alcanzara el tiempo sería una belleza. Pero igual les voy a pasar todo esto para que vayan viendo y traten de resolver. Y si hay alguna duda, directamente el sábado o domingo estaríamos pasando una o dos clases vamos a pasar. ¿Ya? Examen pasado, si tiene tiempito el fin de semana. Vamos a tratar, ya, vamos a hacer lo posible. Ya chicos, nos vemos entonces, aquí terminamos. Ya no entro a mi clase. Que me